Está temprano, señores, muy buenos días. Equipo renovado de viernes, con muchas ganas de acompañarles. No estamos en Navidad, pero tenemos buen ánimo, que es lo importante, que es el espíritu con el que deberíamos levantarnos todos los días, incluyendo cualquier jornada de la semana, no importa si es lunes, martes, miércoles, pero la verdad es que los viernes traen una sensación distinta. Hoy es viernes 29 de agosto, está cumpliendo años mi madre, así que es una jornada para también celebrarla, honrarla en toda su dimensión, en su dimensión de mujer, en su dimensión de madre, en su dimensión de hija. Las madres, señores, cuánta falta hacen cuando no están, y creo que cuando las tenemos cerquita, no sé, a veces no las abrazamos suficiente. Si usted la abraza todos los días, hasta emocionalmente, pues qué bueno que sea así. Felicidades a mi mamá que está cumpliendo años. Hoy tenemos varias informaciones a las que les hacemos seguimiento. Vamos a hablar de esa reunión que tuvo el presidente de la República, Luis Abinader, con directores de medios de comunicación, en la que se refirió a varias obras que están en desarrollo. Una de ellas se trata del monorriel de Santo Domingo. Finalmente se anuncia su proceso de licitación para los próximos días. Se habla de 3 etapas. Una primera que va a tener unos 10.5 kilómetros y que va a alcanzar a ese sistema de transporte por el Centro Olímpico, el Puente Juan Carlos, Santo Domingo Este, todas esas comunidades que se encuentran allí, que tienen suma dificultad para llegar a la capital diariamente, pues podrían tener un futuro diferente si esto definitivamente se concreta. Hay muchos memes ya que le sacan al presidente de, bueno, presidente, si esto es lo mismo que usted anunció en el 2021, estamos tarde. Pero la verdad es que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ojalá que pueda realizarse. Como saben, eso va a contar con un financiamiento del gobierno francés que dice va a aportar el 85% de los recursos. La inversión es de unos 619 millones de euros. 15% le va a colocar el Estado y 85%, como les digo, el gobierno francés. Las expropiaciones dice que no serán demasiadas, pero eso ascendería, subiría el precio a unos 792 millones de euros. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el Caribe. Hay múltiples especulaciones. A mí no me gusta hablar de especulaciones porque, tomándole la palabra al invitado que tengo para este domingo, en Siendo Honestos, el destacado periodista admirado por esta servidora César Miguel Rondón, la especulación en tiempos de crisis es perniciosa, sobre todo para cuando usted tiene la intención de orientar, de informar con objetividad, con imparcialidad y desde el más meticuloso desmembramiento de los hechos, y no necesariamente desde lo que a usted estomacalmente le gustaría pensar, advertir o soñar. En el Caribe, dice el Washington Post, y este es una información que ellos ya tienen en su página web, se habla ya no de 3 buques destructores, sino que hay una flota ampliada, una operación antinarcóticos reforzada. El Washington Post cita a una fuente cercana al Pentágono que habla de 3 destructores, 2 buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero, un buque de combate litoral, y el propósito, repiten, es interdicción de drogas. Evidentemente la sospecha es, y la pregunta es, ¿esto va a tener alguna consecución para el señor Nicolás Maduro, al que el gobierno de Estados Unidos califica como el jefe, líder de una banda narcotraficante, el Cartel de los Soles? No lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, pero no es habitual ver este tipo de comportamiento de la Armada estadounidense, porque normalmente el Caribe Sur está custodiado por otro tipo de operativos, Comando Sur, también la Guardia Costera, en fin. En otra noticia, bueno, el señor Maduro ayer llevó adelante una actividad en la que participaron altos representantes de la Fuerza Armada de ese país, en donde insiste a los venezolanos que se sumen a las tareas de la milicia venezolana para defender el territorio. Esto, por supuesto, alimenta la narrativa chavista, enquistada en el poder desde hace un cuarto de siglo, de que el imperio yanqui viene a desbaratar la revolución popular, etcétera, etcétera. Oxígeno, pienso yo, para el gobierno
cuasi caído e ilegítimo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, vamos a dar un vistazo a lo que pasa del otro lado del mundo. Y es que me ha sorprendido unas declaraciones de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien se ha manifestado en contra de los últimos ataques que han ocurrido en Gaza y que cegaron la vida de al menos 5 periodistas. Ha dicho Giorgia Meloni, siempre vamos a defender a Israel, pero es tiempo ya de que cesen ese tipo de ataques. Reclama a Hamás que devuelva definitivamente a los secuestrados, que es una de las banderas principales de los israelíes, no importa cuál sea su color político. Escuchemos a Giorgia Meloni rapidito, compañeros, porque sé que después no vamos a tener tiempo. Interesante que esta líder europea conservadora, para algunos calificada como ultraconservadora, pues se manifiesta en estos términos. Non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane, che sono da sempre un fattore di equilibrio nella regione e che ora sta mettendo a repentaglio in modo definitivo anche la prospettiva storica della soluzione dei 2 popoli in 2 stati. E voglio approfittare di questa occasione anche per dire che condanniamo l'ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che con coraggio rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Chiediamo a tutte le nazioni, a tutte le forze politiche di fare ogni pressione possibile su Hamas affinché rilasci gli ostaggi israeliani ancora trattenuti. E chiediamo a Israele di cessare gli attacchi, di fermare l'occupazione militare a Gaza, di porre fine all'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, di consentire il pieno accesso degli aiuti umanitari nella striscia, di partire dalle proposte dei paesi arabi per definire un quadro di stabilità e sicurezza. Bueno, ahí está Giorgia Meloni. Creo que ha encerrado en ese mensaje una serie de demandas que llegan desde distintos litorales. No habla de la beligerancia de Hamás, ni del autorreconocimiento, ni la autodeterminación de los pueblos. No, utiliza principios del derecho internacional humanitario. Y por eso creo que vale la pena escuchar esas palabras de la primera ministra italiana. Buenos días, compañeros. Federico, Yanés y Héctor, qué gusto saludarlos esta mañana. Hay otros temas en el escenario nacional, yo sé que ustedes los van a traer a la mesa. Muy buenos días, Catherine, Yanés y Federico. Buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos sintonizan por las plataformas, diversas plataformas. Hoy viernes 28 de agosto, culminando ya el mes de agosto. 29. Sí, se equivocó que el 28. Pero Michael Jackson también cumpleaños. ¿También? ¿Hoy es el día de cumpleaños de Michael? ¿Y por qué no empezamos con Michael Jackson? Bueno, pero está bien. Pero mejor que esa. Hoy es el natalicio del cumpleaños, ¿no? El natalicio de Michael Jackson. Bueno, 29, sí. Tenemos, la producción tiene aquí un día atrás, pero 29 de agosto está terminando ya este tramo del año y ya entramos la semana que viene en los meses que terminan con bre, con la sílaba bre. Eso tiene un significado para muchísima gente. Los bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La noticia más importante, hay muchas noticias, pero creo que el anuncio del monorriel, que ahorita estaremos hablando con más detalles de ese anuncio, que ha sido lo más importante en el día de ayer, jueves, y ese escenario en el que el presidente Luis Abinader hizo el anuncio también sirvió una especie de estreno para el nuevo equipo de comunicación de don Félix Reina, que encabeza la dirección de comunicación, Alberto Caminero, que es el director de prensa del presidente, y también Abel Guzmán Ten, que es el subdirector de la dirección de comunicaciones. Es decir, que ya
bueno, hace tiempo que se estrenaron, pero ya en ese contacto con directores de medios y representantes de medios de comunicación. Ayer ocurrió también algo interesante en otro escenario, digamos que fue un inconveniente, pero quiero mencionarlo porque fue manejado de manera correcta por Alberto Caminero, en este caso, que es el director de prensa, que por su director de prensa de la presidencia, que por su cargo le va a tener que tocar bregar con algunos inconvenientes. Ayer había una actividad del presidente, una actividad importante, o sea, en la que participaba el presidente. Era una actividad realmente de una institución, de una empresa privada, pero el presidente iba a tener una participación, una actividad casi del día completo, con varios paneles, y no solo por la presencia del presidente, sino por la importancia de la actividad. Los medios acudieron y resulta que no había cobertura, es decir, no era abierto a la prensa, por decisión que tiene su derecho de la institución, de la empresa privada que auspiciaba, que realizaba ese evento. Y Alberto Caminero tuvo que, de manera, digamos que, como de manera urgente, como una emergencia que se le presentó, tuvo que lidiar con esa situación, pero estaba ahí en la puerta del lugar recibiendo a los periodistas y, según me cuentan algunos periodistas que cubren la fuente del presidente, también estaba llamando a algunos medios de comunicación para informarles de que no por decisión de la presidencia, sino por decisión de la empresa que realizaba la actividad, no iba a haber cobertura de prensa. Lo ideal es que no se convoque, que la presidencia tenga conocimiento de que no va a haber cobertura y entonces no se convoque, porque inmediatamente la presidencia convoca una actividad, es una actividad pública, o sea, una actividad que se supone que va a haber facilidades para la cobertura, porque el presidente puede participar en 5, 6, 8 actividades, ahora las que en un día, ahora las que aparecen en la agenda presidencial, se supone que deben ser cubiertas por la prensa, pero Caminero actuó de manera correcta, informando no solo a los que llegaban, sino también llamando a algunos medios de comunicación, porque por eso es importante tener el conocimiento, tener la relación con los medios de comunicación a todos los niveles, no solamente directores, sino también jefes de redacción y obviamente con los reporteros, los periodistas que cubren el día a día. Quiero comentar brevemente la situación actual, la coyuntura interesante y digamos que un poco difícil que está viviendo el PLD por dos razones. Primero, hay unos ruidos internos, que yo sé que Yanesi va a hablar de ese aspecto ahora en el saludo, pero también el tema que tiene de lidiar con la fuerza del pueblo. Hay una situación bastante tensa, eso no es de ahora, pero se está agudizando con la fuerza del pueblo, entre el PLD y la fuerza del pueblo. Es una situación bastante tensa, eso ya no se está ocultando ni se está manejando y tiene que ver con la mudanza constante de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hacia la fuerza del pueblo. Ya no es solamente un grito individual de Gustavo Sánchez. Recuérdense que hace unos meses Gustavo Sánchez había hecho la denuncia de manera individual. Fíjense que en ese momento no le hicieron mucho coro dentro del PLD. Pero ahora Gustavo Sánchez hace la misma denuncia en un tono más fuerte, habla de sonsacamiento, y lo hace en el bloque de diputados del PLD. Eso no fue una denuncia de Gustavo Sánchez. Ahí estaban los diputados del PLD suscribiendo esa denuncia y mencionó nombres de cuáles son las figuras de Fuerza del Pueblo que según él están conquistando a los dirigentes del PLD. Yo tenía entendido que se había dado un acuerdo verbal, no fue nada escrito. En política eso quizás no tiene mucho valor. Un acuerdo verbal de parar ese flujo o ese proceso que había y que se mantiene de conquistar dirigentes del PLD para llevárselo a Fuerza del Pueblo. Pero eso se ha mantenido, se ha intensificado y está generando disgustos en el PLD. Hay una declaración que manda el PLD ayer de Danilo Medina, expresidente de la República y presidente del PLD, precisamente sobre este tema sin tocarlo.
fíjense que en la nota del PLD comienza con esta cita: solo existe un partido de la Liberación Dominicana, es el de la bandera morada con la estrella amarilla y las siglas del PLD. Así comienza la nota, con una cita. Y se especifica que esta expresión de Danilo Medina la utilizó en un discurso pronunciado el pasado fin de semana en Moca, pero ayer era jueves y ellos están sacando esta cita y la están mandando a los medios de comunicación. Eso significa que es una acción institucional autorizada por el expresidente Medina, una respuesta institucional a lo que está pasando. O sea, el PLD está fijando posición. Hay una cita más adelante, dice, volveremos al poder con la bandera morada y la estrella amarilla. No pueden dejarse confundir, los PLDistas somos morados, no tenemos otro color al que seguir en nuestro país. Morado con la estrella amarilla y con las siglas del PLD. Es decir, esa es la respuesta de Danilo Medina, sin mencionar lo que está ocurriendo, pero todo el mundo entendió con lo que Danilo Medina está diciendo, todo el mundo entendió lo que quiere decir. Hay una situación tensa entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Esto puede ser salvado, pero si no ocurre, yo sé que falta mucho para las elecciones y muchas cosas podrían pasar, pero si esto no ocurre, esto va a dificultar y posiblemente imposibilitar la repetición de un intento de alianza, que es lo más lógico, que dos partidos que son opositores y que digamos que tienen el mismo público electoral, lo más lógico es que el que esté más fuerte sea apoyado en una eventual segunda vuelta o hasta en una primera vuelta por el que esté más débil. Pero eso se va a dificultar en la medida en que aumenten las tensiones y se afecten negativamente las relaciones entre estas dos organizaciones políticas. Federico. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yanesi y Catherine. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy viernes 29 de agosto, último viernes de agosto de este año. Llegó el viernes, lo que todo el mundo esperaba. En Venezuela no se sabe qué esperando. Todo decía, refiriéndose al PLD, que nadie sabe qué está pasando y nadie sabe qué está pasando también en el vecino país. Sobre todo, como bien señalaba Catherine, con el tema de la incertidumbre de las maniobras, porque que Estados Unidos despliegue tropas y flotas, eso no es nada. Ahora, que lo diga, que mande imágenes, que diga la cantidad de militares, porque todo el mundo sabe que 4.000 Marines no van a hacer nada en alta mar de fines de contingencia de embarcaciones de narcotráfico. Es un tema de marina, no de tropas en el agua. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Está tendiendo la sábana, está generando un escenario de tensión para lograr otras cosas. Al final de cuentas son juegos imperiales, no son... Aquí lo de menos es la democracia en Venezuela. Lo siento, esto es realpolitik. ¿Cuál será el gran juego? No lo sabemos. Sin embargo, esto sí ha servido para que el régimen se fortalezca, porque dentro del contexto de una agresión exterior, de amenazas de agresión, el régimen está llamando a inscribirse en las milicias. Ya llegaron a los 5 millones, Catherine, de milicianos, cuando Maduro no sacó 5 millones de votos. No sacó 4. Entonces, no sabemos cuánto sacó porque no enseñaron las actas. Vamos a empezar por ahí. Entonces, la realidad es que independientemente de qué vaya a ocurrir, podemos decir qué está ocurriendo. Y está ocurriendo la radicalización a lo interno del régimen, el enroque, por utilizar una palabra del ajedrez, y en el enroque pierde el pueblo. Enrocado está el gobierno norcoreano de hace 70 años, enrocado está Cuba desde 1959, del 62 que empezó el embargo realmente. Pasando al plano local, simplemente felicitar, en el día de ayer, la Fundación Corripio hizo entrega de la nueva edición de sus premios anuales, y quiero destacar, felicitar a todos los laureados ahí, pues diferentes áreas del saber, pero quiero destacar que en categoría de ciencias sociales y jurídicas, mención derecho constitucional, fue reconocido el doctor Milton Ray Guevara por sus innegables aportes
al derecho constitucional de la República Dominicana, como clase jurídica y como colaborador también de este medio. Pues nos sumamos a ese reconocimiento y felicitamos al doctor Milton Ray Guevara por ese merecidísimo reconocimiento, por toda una trayectoria de aportes, de construcción de consensos, ese código laboral que está ahí, que no han podido todavía modificarlo en 1992, una de las manos, de las huellas, si le hicieran una prueba forense, una de las huellas digitales de ese código, de las huellas dactilares, es del doctor Milton Ray Guevara. Felicidades al doctor y felicidades también al gobierno, que el día de ayer pues dio señales claras y firmes de poner sobre la mesa una solución que tiene viso de credibilidad con el monorriel. Como dijo Héctor, vamos a estar en la noticia principal abondando detalles de esto, pero al parecer, en función de lo que se señaló ayer, de las especificaciones técnicas, de los datos financieros, de los criterios que se utilizaron para selección y todo eso, al parecer los procesos estarán iniciándose el año que viene. Y lo que es la colgadura de los términos de referencia, no sé si esa palabra es correcta, colgadura, porque lo que se cuelgan son los delincuentes, o deberían colgarse, de la colgadura de los términos de referencia de la licitación la semana que viene. En el PLD, yo, al igual que Héctor, me voy a remitir a lo que diga Yanesi, porque en el PLD se está hablando de experimentos fallidos, de seriedad, de dar la cara. Y no lo está diciendo Omar de la Fuerza del Pueblo, a la gente del PLD, para que después no vayan ahí a echarlo. No, lo está diciendo Monchi Fadul, que no es poca cosa a lo interno de ese partido, definitivamente que no es una opinión de peso y de firmeza y de una decisión política. Y finalmente, el cuarto tribunal colegiado, el día de ayer, dictó condena de hasta de 10 años de prisión a los vinculados en la operación, en la denominada en aquel entonces Operación Gavilán. Recordemos que fue la operación a través de la cual el Ministerio Público perseguía a redes insertas dentro del propio Ministerio Público, que desde adentro se encargaban de borrar expedientes y antecedentes penales y desde luego cobrar por eso. Y es bueno señalarlo porque hubo condenas, hubo, digamos, reconocimiento de los méritos acusatorios que tenía el Ministerio Público y, como dijo Camacho, es una puerta que se cierra de cara a contener la impunidad. Es una victoria, quizás yo pudiera entender que debió haber sido, pudieron haber más penas más contundentes, pero hay un reconocimiento de la acusación per se y las cabezas tienen condenas de 10 años y ya el resto son condenas con su prisión suspendida, prisión domiciliaria, pero en términos éticos, indudablemente que constituye una victoria para el Ministerio Público esta condena, que será leída en noviembre, inextensa la sentencia, pero también, cómo no, es una victoria para la sociedad. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine, Héctor, a todos ustedes que nos sintonizan. Por supuesto que siempre tenemos que iniciar agradeciendo a Dios la oportunidad de un nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada de hoy y concluir la semana informativa y laboral junto a ustedes con buenas noticias, como la que dio ayer el gobierno de un monorriel en lugar del tren metropolitano, pero de esos detalles lo vamos a conocer más adelante. Felicitar al doctor Milton Ray Guevara por su reconocimiento en los premios que entrega la Fundación Corripio. Además de todo lo que se pueda decir en el aporte al derecho, resaltar que bajo el liderazgo del doctor Milton Ray Guevara se hizo el Tribunal Constitucional, que no tenía ni recursos, ni siquiera un edificio, que al día de hoy no tiene el edificio por el que tanto abogó e hizo todas las diligencias del lugar el doctor Milton Ray Guevara mientras fue presidente del Tribunal Constitucional, la institución de mayor respeto que tiene la República Dominicana, y bajo el liderazgo de don Milton se construyó en solo 12 años. Es decir, que cuando se quiere, se puede, cuando se pone, interesa. Así que todo reconocimiento al doctor Milton Ray Guevara por sus grandes aportes son pocos. Felicidades, doctor. Lo del PLD, que mis queridos compañeros me han dado la responsabilidad que diga, no sé,
Lo que sí quiero agregar a lo que dijo Héctor. Déjanos sentarnos así, dale. ¿Cómo es? A lo que dijo Héctor, del tema de la fuga, de la incomodidad Ajá. en el PLD, porque están renunciando muchos. Decirles, solamente aportarles, que dicen ellos, como dice un merengue por ahí, que no le duele tanto el cuerno, sino el cuchicheo. No es que le duele mucho que se vaya, sino es la fiesta que están haciendo en la Fuerza del Pueblo. Porque han dicho que Omar Guevara, uno de los renunciantes recientemente, tiene un fiestón programado para proclamarse para juramentarse en la Fuerza del Pueblo. ¿Un fiestón? Sí, con Peña Suazo. ¿Cómo? Sí, que eso tiene incómodo a Gustavo Sánchez. Pero que tiene incómodo que no, la fiesta o que no lo invitaron. No, la fiesta... Que no va a bailar con Peña La fiesta Suazo. sobre su Puede ser, porque ya hasta cadáver. yo me siento molesto. La fiesta sobre su cadáver. Entonces, señores, esto es un poco de chanza, pero en realidad hay incomodidad por eso, que dicen ellos, no es que solamente que se van, es que ustedes celebran, ustedes están celebrando mucho, según supe por ahí, pero también me enteré que hay dirigentes de la Fuerza del Pueblo queriendo disuadir a los dirigentes que salen, que no hagan tanta fiesta y que se vayan en silencio. El respeto, compañero. Sí, el respeto. que esas fiestas no son necesarias, pero de que estaba programada una fiesta con ¿Te Peña invitaron, Suazo. Yanes? A mí no me invitan a ese tipo de... Yo me entero así, pero nunca he sido ¿Y si te invitan tú? invitada de honor. A bailar con Peña Es Suazo, difícil, digo, a bailar con Peña Suazo. es difícil rechazar una invitación a una fiesta con ese gran Peña Suazo, la banda. Pero lo gorda. mejor es que el cumpleaños y ya, y entonces Sí. coincide. Precisamente esas cosas pueden pasar, pero señores, de lo que dice Héctor, de un supuesto acuerdo entre ellos, de palabra por supuesto, de que se respeten los espacios. Eso sí ocurrió, pero fue en el marco de la pasada campaña electoral, cuando se hizo esa alianza que no tuvo los resultados esperados. Eso ya concluyó. Y dice la gente de la Fuerza del Pueblo que ellos no están buscando a nadie, que ellos no van a casa de nadie a tocarle la puerta, pero que tampoco cierran la puerta de su casa, que está abierta de par en par. Yo creo que era el doctor José Francisco Peña Gómez que decía eso, con la puerta abierta de par en par. Abrir las ventanas. Las ventanas. A las puertas y a las ventanas. Las ventanas. Las ventanas. La campaña del 94 fue eso. Sí, pero la de la Fuerza del Pueblo son las puertas que están abiertas, no las ventanas. Y de par en par, dicen ellos. Pero se la llevaron la gente de la la Fuerza del Pueblo, la puerta. Y no encuentran dónde cerrar la llave y botaron la llave. La botaron al mar. Bueno, señores, así bien. anda el PLD, pero lo que generalmente tiene un tema más complicado son las promociones a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. De este tema quisiera ampliar un poco más adelante, solo decir que Gonzalo Castillo, como dirigente político y que ha saltado al escenario luego de las elecciones del 2019, básicamente las primarias de 2019, tiene que revisarse porque se ha convertido en un ente de división en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero de esto vamos a hablar más adelante porque nuestra compañera Raiza Álvarez está lista para presentar las portadas del Caribe y CDN. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a todo el que nos sintoniza y nos ve a través de sus pantallas y por supuesto a nuestros amigos de las redes sociales. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con nuestra foto de portada y Cementos Panam, empresa reconocida con el galardón a la innovación industrial manufacturera del 2025 en el renglón de procesos. En otra información nos referimos a la fase 1 del monorriel de Santo Domingo, el cual tendrá 10.5 kilómetros y 12 estaciones, según lo que anunció ayer el gobierno. Además, nos referimos a la Dirección General de Aduanas, que sancionó a varias empresas chinas por subvaluación de mercancías. Y cerramos las notas del Caribe con el hito del HOMS, con una innovadora cirugía bariátrica magnética. La intervención estuvo liderada por Rafael Sánchez Español, director general del HOMS, y otros grandes cirujanos. En la contraportada hablamos de deportes y de la dominicana Marilady Paulino, que se quedó corta en su intento de conquistar su cuarto cetro de campeona en la Liga Diamante. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta de una joven que denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de 6 hombres en Villa González.
En otra nota, el Tribunal Superior Administrativo rechazó una acción en contra del cobro de multas y costo de grúa por mal estacionamiento. Y cerramos con las declaraciones de Nicolás Maduro, quien dijo que no hay forma de que Estados Unidos entre a Venezuela. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado en todo momento de estas y otras informaciones. Es todo de mi parte. Les invitamos a que continúen en sintonía con CDN 37 y, por supuesto, Despierta con CDN. Está culminando agosto, que es el mes más caliente del año, pero viene septiembre, que tampoco es un mes, ¿verdad?, que se caracteriza porque caiga nieve o algo No un así, cachú ¿verdad? tampoco. No, septiembre tampoco es fácil. Vamos a ver cuál es el informe del tiempo para este fin de semana. Adelante, profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a ver las condiciones meteorológicas para nuestra región del Caribe y también para República Dominicana. Nos encontramos bajo los efectos de una onda tropical y también de una vaguada. Por lo tanto, hoy tendremos el aumento de la nubosidad y de las lluvias en nuestro país. Está avanzando en aguas del Mar Caribe la onda tropical número 31. Un sistema que estará navegando en aguas muy calientes y también estará encontrando abundante humedad para así activar las precipitaciones esta tarde y esta noche en gran parte de nuestro país. Pero también tenemos una vaguada al noreste del territorio nacional en aguas del Océano Atlántico y estarán llegando los vientos alisios cargados de fragmentos nubosos desde la región marina para así incrementar las posibilidades de precipitaciones. Es por eso que para esta tarde y para esta noche se espera la producción de lluvias hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, también hacia la cordillera central, sin descartar algunas ráfagas de viento y descargas eléctricas. Veremos algunas precipitaciones moderadas hacia el noreste de nuestro país y en la noche no se descartan algunas lluvias hacia el litoral caribeño, hacia el sur y hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana. Pero también estaremos recibiendo los efectos de esta otra onda tropical, la número 32, que se moverá durante las próximas 24 a 48 horas hacia nuestra región para así incidir durante el fin de semana con más periodos lluviosos en República Dominicana. Vamos a estar muy atentos, mantengamos el paraguas a la mano porque podrían ser varios días con precipitaciones en nuestro país. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, gracias al profesor Jim Suriel y felicitaciones para él, que hoy, 29 de agosto, está de cumpleaños. Felicidades, profesor Jim Suriel, que la pase bien. Son las 7:42 de la mañana de este 29 de agosto, viernes, que te quiero viernes. Hablamos con la audiencia de Despierta con CDN en Facebook Live. Nos encanta leerlos por allí rapidito en la mañana porque tenemos muchos temas y el doctor José Miguel Gómez ya está con nosotros, se incorpora a partir de las 8:05 de la mañana. José Roberto Ventura Guzmán, hola cariño, buenos días para ti, para toda tu familia. Feliz fin de semana. Dice que Yanesia está bella hoy, coincido. Delio Samuel Marmolejos Frica está, que también le piropea a Yanesi con su vestido. Sí, pues Yanesi está como con un look veraniego hoy. ¿Ah? Gracias, me gusta ese flow. ¿Está para la fiesta de Peñasuazo? ¿Tú Ay, crees? sí. De aquí, derecho. Derecho, es que esa banda gorda, señores, La es irresistible. No, pero estoy de acuerdo, Gracias. Kelvin Torres dice que mandó una foto, porque Kelvin Torres está de cumpleaños mañana. No he visto la foto, Kelvin, pero de entrada, feliz cumpleaños para ti, disfruta mucho, que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Nos alegra que nos escribas todas las mañanas. Gracias por siempre estar allí. Felicidades anticipadas. Tito Gómez, que nos escribe por aquí, pero también por Twitter. Tito Gómez siempre nos escribe por Twitter, por X. A mí me gusta llamarlo ex-Twitter. Saludos, Tito, un abrazo para ti, cariño, que Dios te bendiga. José Roberto Ventura Guzmán con nosotros, dice que está de 15, me imagino que Yanesi. Por acá comenta Cristian Segura. Feliz y bendecido inicio del fin de semana y la paz del Espíritu Santo les dé mucha fortaleza. Un abrazo para ti. Comenta, ahí está por acá el joven Alan Daniel Vargas Corsino, también Raúl Valdés quejándose de la migración irregular, sobre todo de ciudadanos haitianos en Friusa. Dice que volvieron, que esa situación no se ha resuelto y alguien pensaba que esa solución iba a ser definitiva. Sigan creyendo en Cuento de Camino, en Pajarito Preñado.
le decían en mi casa. Siga creyendo en pajarito preñado. Francisco Marte, ¿la salud mental entra en los derechos fundamentales? Yo pienso que debería, claro que sí. El derecho a la salud es un derecho fundamental, por lo tanto, sí, claro. Está Josie Martínez, Dios le bendiga a Catherine, feliz cumpleaños a su madre, gracias, gracias. Está también, para ver, José Ramírez. Yo no voy a decir eso, José. Ay, José, buenos días, no sea tremendo. 7:44 minutos de la mañana. Vamos a arrancar con informaciones, algunas de ellas ya las habíamos mencionado, pincelado en la parte inicial del programa. Sí, Fede. una de ellas, como la principal noticia, quizás que los usuarios del transporte público en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este saludaron el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la construcción del monorriel de Santo Domingo. El proyecto formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo. Deison Ovalles amplía los detalles. Los que ya esperan con ansias el monorriel de Santo Domingo son las personas que viven en Santo Domingo Este. Estudiantes, amas de casas, empleados públicos y privados dicen que el sistema de transporte agilizará su movilidad. Nos beneficiaría mucho a nosotros como estudiantes porque, como se sabe, mucho vivimos en Santo Domingo Este y, por ejemplo, en el metro, en las guaguas se llena muchísimo, andamos con mucha congestionado y yo creo que eso sería muy bueno tanto como para los trabajadores como para los estudiantes. Eso nos facilita a nosotros, a los que vivimos en Santo Domingo Este, también en todo, e incluso hasta más rápido llegamos y nos economizamos más hasta el pasaje. El monorriel de Santo Domingo en su primera etapa tendrá una extensión de 10.5 kilómetros y 12 estaciones, partiendo desde la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, donde conectará con las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo. Porque realmente se dura bastante, ida y vuelta. Los países mejoran siempre y cuando su transporte mejora, o sea, se ve cómo los países van aumentando la calidad en todo cuando su servicio público de transporte es mejor. Entonces, claramente le va a aprovechar a todo el mundo. Que es una buena noticia, porque en el caso mío yo hago el transfer y me quedo aquí para esperar la otra guagua, si no ahí me voy directamente para allá. No tendría que hacerlo, esperamos que sea pronto. Bueno, yo lo veo bien porque va a poder ayudarnos nosotros como pasajeros, que pasamos cogiendo lucha en la calle, cogiendo vehículos y eso, y así nos facilitaría más la transportación. La obra se construirá en 3 fases. La número 1 del Centro Olímpico al Puente Juan Carlos. La fase número 2, extensión desde el Centro Olímpico hasta Pintura, conectando con la futura línea 3 del teleférico. La fase número 3, desde Pintura hasta la prolongación de la 27 de febrero, enlazando con la línea 2C del metro de Los Alcarrizos. Tendrá una capacidad inicial de 22.400 pasajeros por hora por sentido. En su primera etapa, el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de personas entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Deison Ovalles, CDN. Bueno, ahí estuvimos viendo el reportaje de Deison, donde señalaba las impresiones que ha generado en la población dominicana la noticia, las valoraciones de la ciudadanía en torno a este anuncio que hace el gobierno. Y al respecto, quizás podríamos analizar esto en 3 ejes. En primer lugar, lo que se podría cuestionar, y es legítimo hacerlo, es la credibilidad de la oferta noticiosa y las posibilidades de concreción de la misma, habida cuenta de que las noticias están ahí. El gobierno ha sido en los últimos años reiterativo en este tema de anuncios, e incluso en noviembre del año pasado, y lo estuvimos comentando, pues eliminaron la licitación que se estaba haciendo de cara al tren en aquel momento. Claro, sabemos que eso vino de noviembre, después de lo de la reforma fiscal de octubre, y no iba a haber dinero. Entonces, realmente lo que el gobierno ha explicado muy bien el día de ayer son las opciones, los criterios técnicos y los criterios económicos bajo los cuales se reorientó la propuesta de solución de transporte masivo, colectivo, y en este caso se decantaron por un monorriel. Y hay diferencias notables.
tan simple como el costo de que todo tren, y lo sabemos, es soterrado, implica movimiento de tierra, y todo el mundo sabe lo que significa los movimientos de tierra en términos económicos y en el incremento del costo total, casi entre un 30 y un 35%, meter la tuneladora y sacar el material, eso cuesta muchísimo. Entonces se fueron por la parte técnica del costeo para poder un poco bajar el monto total, y además en el proceso de preselección técnica se decantaron por una serie de ofertas. Tenían al final, si era el monorriel, que al final va a costar 700 millones, si iba a ser un tren de cercanía o el metro estándar. Y se decidieron por esta, que es la más barata, pero que cumple con los criterios técnicos de movilidad y además supone menos costos de expropiaciones, porque no hay que hacer salida de metro. Además, el trazado que se hizo es como es monorriel, es una columna que se levanta y es voladiza, tú la pones en un sitio donde no afecte tanto a las personas en el centro de la vía. Habrán discusiones técnicas, definitivamente que habrán cuestionamientos económicos. Yo quiero resaltar, serán 10.5 kilómetros de trazado en 2 estaciones. Las estaciones estarán a 875 metros de distancia. A mí me llamó la atención porque en Santiago han criticado eso, que están muy lejos las estaciones una de otra. Y los criterios, dijo ya Elisa, el encargado de FITRAN, que los criterios técnicos internacionales en este tipo de cosas son de 800 a 900 metros de distancia, que la distancia proyectada entre una estación y otra se enmarca dentro de los estándares internacionales y que el trazado del monorriel se ha hecho en función de los nodos digamos, donde llegan la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, en el trazado que va del puente de Juan Carlos y muere en la primera etapa en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, no es un secreto que en el puente de Juan Carlos no vive nadie, en la Charles de Gaulle con Malecón, allá de aquel lado en las Américas, ahí no vive nadie, ahí no hay urbanización, ahí no hay nada. Lo que pasa es que ahí hay un nodo de movilización y ahí llegarían todas las rutas alimentadoras para alimentar esta primera etapa. Yo creo que la funcionalidad está ahí. El gobierno francés, dijo el presidente Luis Abinader, financiará el 85% de la obra con préstamos avalados por fondos soberanos franceses de su Tesoro Nacional, por lo tanto las tasas serían más bajas. El gobierno tiene que buscar el 15%, el gobierno tiene que buscar el 15% en su reforma, con lo que vaya a hacer, o su readecuación fiscal, pero dijo el presidente Luis Abinader que la semana que viene estarían colgando los términos de referencia, que la licitación estaría cerrada en enero y que el año que viene ya estarían comenzando. Y lo más importante, y para terminar, que algo que me llamó mucho la atención en esa actividad, dijo que él está casi seguro que él no va que esa obra no se va a inaugurar en este cuatrenio, pero que él está trabajando con un sentido de continuidad de Estado para que el que venga, por lo menos, lo deje montarse en la obra. Bueno, eso es evidente que la construcción de ese monorriel no se va a concluir durante este periodo presidencial, pero es comprensible que hay que dar pasos en virtud de resolver el caos vehicular que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. Esta capital que ha crecido a niveles exponenciales en los últimos años no es ni la sombra de lo que era hace unos 15 o 20 años. Definitivamente se ha convertido en una metrópolis caribeña que tiene mucho todavía que resolver. El ámbito del transporte y su colectivización es una pregunta que se ha estado manteniendo durante los años. El metro fue quizás la primera gran apuesta, después se pasó al tema de los llamados teleféricos. Hay algunos que todavía no tienen una utilidad real en virtud de que no conectan, como es el caso del teleférico de Los Alcarrizos. Si no conecta con el metro de Los Alcarrizos, por supuesto que su capacidad hasta ahora se está viendo muy limitada. Estoy de acuerdo con esta decisión del gobierno del presidente Abinader de definitivamente dar paso a una licitación y haber conseguido ya los fondos, o sea, no hacerlo a la inversa, hacer un anuncio sin tener los recursos, sino hacerlo distinto. Ya aseguré recursos, o por lo menos ya aseguré la viabilidad de esos fondos y entonces ahora anuncio proceso de licitación. Ojalá que el gobierno pueda cumplir, porque la gente tiene una demanda razonable en virtud de la tardanza de otras obras que son evidentes. El kilómetro 9 de acá de la capital, la gente inmediatamente responde, quizás de manera airada y con razón para todo el que tiene que pasar por allí, pero bueno, pero terminen una cosa para que puedan avanzar otra. Yo creo que no hay que terminar una para empezar otra, pero sí hay que dar resolución a ese tipo de situaciones que han sido penosas, que han dejado mal parada la administración, además de una manera yo creo que hasta innecesaria, que es una solución para la gente que vive en esa zona del país, por supuesto. Ojalá
pena que la producción pueda colocar el mapa para que la gente pueda tener una idea. Le decía yo a Federico y él me hacía el aclarando. Federico estuvo ayer en esa rueda de prensa y por eso también tiene más detalles sobre que una cosa es el tren metropolitano y otra cosa es este monorriel. El tren metropolitano, como saben, es el que va a salir incluso del Aeropuerto Internacional de las Américas y eso es también una solución ultra demandada. Es inconcebible que un país como República Dominicana, con estos niveles de turismo y con además una intención de traer gente a la capital para turismo de negocio y turismo también de placer, pues no tenga una solución colectiva a pasajeros que lleguen desde la terminal más importante de la capital dominicana hasta el centro de la ciudad. Yanesi. Bueno, no sé, Héctor ya comentó sobre el tren. De esto solamente decir el cambio que se está experimentando en el tema de la comunicación del gobierno, eso hay que reconocerlo. El director de comunicaciones, de estrategia gubernamental, Félix Reina, Abel Martínez, subdirector, y el director de prensa, Alberto Caminero, Abel Guzmán, gracias. Desde el pasado lunes hemos visto algunos cambios y vamos a felicitarlo, pero no me voy a entretener en esto porque hay mucha gente esperando que hablemos un poco del tema político. Hay un video de Omar Fernández que va a compartir con nosotros la producción para que ustedes lo escuchen, de lo que él dice sobre este debate, estas tensiones que se han dado entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y que Héctor comentaba al inicio del programa. Vamos a verlo, Kelvin, ¿estamos listos? Estuvo el PRD y un grupo de partidos minoritarios que también me apoyaron. Y solo en la casilla del PLD marcaron por mi cara 80.371 capitaleños. Oye el número, lo tengo grabado. De manera que yo por el PLD lo único que siento es agradecimiento. Yo soy su senador, el del PRD también, y de los demás partidos, y lógicamente de la Fuerza del Pueblo. Así que mi agradecimiento siempre a todos los partidos que me apoyaron. Pero mal, políticamente estamos hablando ya de algo que puede comenzar a destruir la oposición en una futura alianza, lo que ha dicho Gustavo Sánchez. Eso no es posible porque compartimos un mismo contrincante, que es el oficialismo, y ambos, o no ambos, todos los opositores estamos trabajando en la misma dirección, en presentar una alternativa a lo que tenemos hoy, que sea mucho mejor para la República Dominicana. En ese sentido reitero mi posición, la que acabo de decir hace un momento. Yo fui candidato de una coalición de partidos políticos, donde estuvo mi partido, la Fuerza del Pueblo, el PLD, casilla en la que marcaron por mi cara 80.371 capitaleños, el PRD y demás partidos aliados. Así que les reitero que de mi parte, para esos partidos, incluido el PLD, solamente agradecimiento. Bueno, ahí vemos parte de lo que dice Omar, se está contextualizado por el tema de quién apoya a quién y la necesidad que entienden los partidos de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, de fortalecerse con quien esté más fuerte, entonces hacer una alianza en el contexto de lo que aporte cada uno. El tema está que esa misma situación ha generado a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana las contradicciones que la verdad muchos no vieron venir. Hay una serie de tweets que publicó ayer Monchi Fadul. Monchi es uno de los dirigentes de mayor peso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y no es dado a estar emitiendo opiniones. Monchi se administra muy bien desde el punto de vista de la participación política y ahí está. Vamos a compartir con ustedes lo que dijo Monchi Fadul. Vamos a leer parte de lo que dijo. Sí, mira, dice Monchi que un aspirante presidencial en un partido no necesita voceros para anunciar sus aspiraciones. Aspirar requiere seriedad, decisión y dar la cara. El futuro del PLD no puede estar en manos de las improvisaciones. Se trata de la vida del partido y porvenir de la nación. La gente no quiere experimentos fallidos ni autoproclamaciones, quiere propuestas claras, liderazgos firmes y proyectos que garanticen el triunfo en el 2028. El 2028 no es un juego, es la oportunidad de recuperar la confianza de la gente. Eso exige compromiso, coherencia y liderazgo probado.
el PLD debe apostar a una propuesta seria que nos lleve al triunfo en el 2028. Evidentemente que sin decirlo, Monchi Fadul se está refiriendo a las promociones a la candidatura de Gonzalo Castillo, porque dice Gustavo Sánchez que Gonzalo va y hay actividades y usted ve una serie de voceros en los medios de comunicación y redes sociales dando por un hecho de que Gonzalo va a ser candidato, va a aspirar a la candidatura presidencial. Pero ¿qué es lo que resulta? En marzo de este año, él mandó una carta descartándose como candidato presidencial, Gonzalo Castillo, en marzo de este año. Y en unas declaraciones recientes, aunque dijo que no aspira, él no se descartó. Dijo que eso es ahora, pero que en el marco de 2 años, quién sabe. Bueno, pero Francisco Javier García, que inició con tiempo su proyecto presidencial, lo anunció de manera formal. Esta misma semana también dio declaraciones y evidentemente que estaban dirigidas a Gonzalo Castillo, porque él dice, los candidatos tapados que vengan, que vengan a hacer oposición. Me imagino, y no que me imagino, está dirigido a Gonzalo Castillo. Ahora, ¿cuál es la historia de Gonzalo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Y ahí es donde quisiera hacer más hincapié. Gonzalo ha sido la figura que ha servido para la división del PLD. Fíjense que cuando él sorprendió con su candidatura, creo que entre final de julio y agosto del 2019, cuando ya todo el mundo estaba listo, él sorprende con un apabullamiento. Todavía era ministro de Obras Públicas, mientras que los demás tuvieron que renunciar para poder aspirar, entre ellos Andrés Navarro, por solo citar un caso. Entonces, él sorprendió con su candidatura. Ahí generó una división a lo interno del danilismo. ¿Por qué? Porque Reinaldo Pared Pérez, que aspiraba a la candidatura presidencial, y también Carlos Amarante Baret, incómodos porque se sintieron, vamos a decir, estafados con una candidatura sorpresa, salieron de ese grupo. Salieron del grupo y ya ahí hubo una división en el danilismo. Pero luego, cuando Gonzalo, a través de encuesta, gana la candidatura de ese grupo, del grupo del danilismo, para enfrentarse con Leonel Fernández, genera la gran división en el PLD, porque según ha dicho Leonel, fue víctima de un fraude, pero las irregularidades no las dijo Leonel, las que vimos en esas primarias, las vimos todos, estuvieron a la vista de todo el mundo, como cuando la Junta, por ejemplo, empezó a transmitir con las filas llenas de gente votando. Entonces ahora Gonzalo primero se descarta y luego dice que no está tan seguro de que se descarte. Él tiene derecho a eso, es su estrategia, pero lo relevante aquí es que los competidores internos tienen un discurso bastante agrio, y si eso sigue así, evidentemente que esto va a generar otra división en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablando de éxito, a Gonzalo Castillo, que se hizo popular durante su candidatura por su concepto del éxito, no es exitoso un político que divida mucho. Él está dividiendo mucho, se está prestando para generar divisiones. Y el éxito en la política consiste en unir y en sumar, no en dividir y en restar. Así que yo creo que Gonzalo tiene que revisarse, porque en esas condiciones no podrá ir muy lejos, aunque hay que reconocer que en las elecciones del 2020, cuando participó, quedó muy bien posicionado políticamente, porque sacó un 37%, es una figura conocida y a él le iría bien como candidato del PLD. Pero como se manejó después, no le beneficia, y finalmente el Partido de la Liberación Dominicana está en este lejano tercer lugar y cada día más dirigentes saliendo. Sobre la salida de dirigentes, solamente agregar al comentario que evidentemente que el repunte en las encuestas que está teniendo Leonel Fernández es la causa de la salida de dirigentes del PLD y ese manejo que está teniendo a lo interno de su partido. Busquen dentro y busquen las encuestas, que esa es la explicación. Dice la producción que tenemos que ir a pausa. Ya volvemos. Seguimos en Despierta con CDN esta semana. Estos últimos días, digamos que estas últimas 2 semanas, se ha hablado mucho del tema
de salud mental por una serie de eventos trágicos que han ocurrido y que han afectado, han conmocionado realmente a la sociedad dominicana. Y qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad hoy viernes de conversar sobre estos temas con el doctor José Miguel Gómez, que hoy tiene precisamente el tema de la familia y los riesgos en salud mental. Buen día, doctor, y bienvenido. Buenos días. Buen día, doctor. Feliz viernes. Feliz viernes para usted. ¿Cómo se prepara para ese fin de semana? Saludos a todos. Como tú decías, estamos impactados por 5 infanticidios en una semana, 2 feminicidios y un hermano que descuartiza a una hermana, la pica, de forma brutal, cruel. Y cuando lo detiene la policía, es un individuo que se muestra apático, indiferente, frío, con una ausencia de falta de indignación, de culpabilidad, con una ausencia total de sentimientos y de apego con el horror que hizo. Eso está impactando a la sociedad. Impacta a la sociedad porque está ocurriendo dentro del vínculo familiar. La familia es una expresión psicosocial, sociocultural y política de lo que es una sociedad en un contexto determinado. Es decir, la familia es una expresión de la sociedad. La familia es el primer espacio de desarrollo sano, de oportunidades sanas que uno tiene. En la familia es donde uno aprende valores. La familia es que te da la oportunidad para educarte. La familia es la que te permite graduarte de ser persona, que es lo más grande que uno puede aspirar, graduarse de ser persona. Esa oportunidad te la da la familia. Es decir, la familia es como el artículo de primera necesidad más consumido. Es como el primer espacio de desarrollo sano y de factor protector. Esa es la construcción de la familia. Pero la familia es dinámica, no es estática. A medida que la sociedad cambia, la familia va cambiando. En República Dominicana, en los últimos 30 años, ha habido un nuevo diagnóstico de recomposición psicosocial de la familia y no nos hemos dado cuenta para uno medir los indicadores de salud mental. Antes la familia era más nuclear, donde vivía papá, mamá y los hijos. Y también existían familias extendidas, o lo que le llamaba Minuchin, familias tipo ensalada, o familia tipo 100 pies, familias extendidas, donde habían varios elementos internacionales que estaban presentes en ellas. Pero con la migración, con el movilismo social de la parte rural a la parte urbana y venir sin las mejores condiciones de acceso al conglomerado social por la falta de cohesión, de exclusión social, entonces muchas familias se quedaron siendo en su mayoría en pobreza estructurada, familias rotas o familias monoparentales matrifocales. El 37% de la familia en República Dominicana están dirigidos por la mujer, por la madre. Entonces tenemos familias disfuncionales, familias rotas, familias reconstruidas y tenemos familias monoparentales. Entonces, eso está pasando. Cuando una familia, que uno está viendo esos infanticidios y ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, el abuso sexual contra niños, los maltratos contra niños, estamos viendo que eso es verdad que está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Bueno, porque esa familia tiene mayor riesgo psicosocial en términos de salud mental.
Y es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Entonces de eso yo quería tratar para hablarlo con ustedes, socializarlo con ustedes el tema. Doctor, comentábamos en la pausa, si lo que pasa es que ahora hay una mayor visibilidad de este tipo de casos, si antes quizás ocurrían igual o ocurrían menos, o ahora se está dando las dos cosas, si son más visibilizados y también ocurren con mayor frecuencia. Mira, ahora se hacen diagnósticos más temprano. Ahora la comunidad, la familia, la sociedad los puede detectar más temprano, los habla, los discute, pero también se visibilizan más que antes. Y han aumentado porque las problemáticas psicosociales han aumentado. Y en la medida que aumentan las problemáticas psicosociales, la familia, que es una expresión de la sociedad, va a tener mayores indicadores de impacto en la sociedad. Han aumentado las drogas, han aumentado los divorcios, han aumentado la violencia social, han aumentado las demandas de servicios no satisfechos, han aumentado. Entonces, todos esos indicadores psicosociales, desempleo, marginalidad, falta de cohesión social, oportunidades para el desarrollo, todo eso impacta más a la salud mental. Fíjate que en los sectores medio y medio alto, donde los padres han tenido acceso al desarrollo social, los indicadores de salud mental disminuyen mucho. No es porque aquellos tienen suerte y estos no lo tienen, es porque el nivel de educación, el nivel de oportunidad de desarrollo es mucho mejor. La calidad y la calidad de vida es mucho mejor. Entonces, hay más protección desde el punto de vista psicosocial y se da menos eso. Entonces, en la marginalidad, en la pobreza crítica, en los estratos sociales bajos y muy bajos de la pobreza, entonces se dan más los indicadores de maltrato, de abuso, de consumo, de lo que le llaman, y esto quiero ponerle mucha atención porque he visto que se está hablando de esto, y nadie habla de ese indicador. La indefensión aprendida. Lo peor que usted puede vivir en una estructura social es vivir la indefensión aprendida. Cuando usted ve la carta y la analiza de esa señora, usted se da cuenta de lo que es un proceso de indefensión aprendida, que es una persona que ha aprendido a un estado de minusvalía, a un estado de baja autoestima, a un estado de desesperanza, a un estado de indefensión donde no tiene la capacidad para articular respuestas debido a los maltratos, a la exclusión social, al dolor social y emocional. Y cuando tú no tienes respuesta estructurada a tu propia indefensión aprendida, tú haces conductas totalmente disfuncionales, conductas como esa. Entonces, eso es importante para que la gente entienda cómo una persona en indefensión aprendida, los resultados emocionales siempre no son los más inteligentes ni los más sanos. Doctor, como usted bien señalaba, son casos terribles que hemos tenido que narrar acá en los últimos días. Nos ha llamado la atención, particularmente como usted señala, por el vínculo familiar. Y la pregunta que se hace a la gente, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo esto ocurre y no hay una advertencia temprana? ¿Cómo los miembros de la familia en general, porque casi siempre están compuestas por 2 o más personas, no advierten la peligrosidad a la que están sometidos algunos de sus miembros, a ese riesgo al que están sometidos algunos de sus miembros? Ayúdanos a comprender cómo este tipo de situaciones emocionales que usted muestra deben ser o pueden ser sostenidas, contenidas, acompañadas por el resto de los miembros de la familia y quizás la responsabilidad también que eso implica, ¿no? Porque hay gente que dice, se estaban haciendo de la vista gorda, porque eso estaba muy claro, eso no pasa de un día para otro. No, es que en la vulnerabilidad la gente vive
con el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una probabilidad que tú tienes de padecer un daño, que puede ser en lo emocional, en lo sexual, en lo psicológico. Y cuando tú vives dentro del riesgo, tú vas normalizando el riesgo. Es lo que pasa con la mayoría de gente que vive en exclusión social. Sabe que se le va la luz, sabe que la calle no está asfaltada, sabe que viven más de 10 en un hogar, sabe que los niños se quedan deambulando y se quedan al cuidado de un hermanito, sabe que esa muchacha que se embarazó a los 14, a los 15 años, y que el niño que tuvo lo crió la abuelita. Y cuando tú haces un cruce intergeneracional, tú te das cuenta que hay 3 generaciones atrapadas con el mismo riesgo. El abuelo era pobre, el papá es pobre, y ahora esa adolescente que tiene un niño, ella también va a ser pobre, y el niño es pobre. Entonces, esas familias, si no tienen movilidad social del acceso al desarrollo social, esos van a ser los niños y las niñas que van a tener mayor vulnerabilidad y mayor daño. ¿Qué es lo que se puede hacer y es lo que se debe de hacer? Cuando tú haces inversión social, desarrollo sostenible, de intervención en esas comunidades, tú te das cuenta que cuando se hace un gasto social responsable y se le da atención a la salud, se les pone la escuela a los niños para que está la guardería, cuando hay el trabajo, cuando se asfalta la calle, cuando la atención primaria está en la comunidad funcionando, cuando está la energía eléctrica, cuando hay agua, eso es invertir en desarrollo social. Entonces tú le desmontas las posibilidades a esa comunidad de tener mayor riesgo. Tú le aumentas los factores protectores en salud, con agua, con vivienda, con seguridad. Entonces le disminuye los factores de riesgos en términos de impacto en salud mental. Eso es con política social. Doctor, ¿pueden individuos rotos criar, no transmitir la rotura a sus hijos? O sea, individuos, al final de cuentas, el cuadro que usted está analizando es la parte introductoria de su comentario. Es la descripción de una sociedad absolutamente fracturada y cada vez que usted habla pone otro ingrediente más de fracturación. Ahorita dijo, aparte de todo lo que dijo, habló de la droga también, y la droga, usted ha hablado bastante sobre cómo incluso puede cambiar y psicopatizar a una persona. Pero a nivel de la salvación individual, cuando el colectivo de víctimas es tan amplio, ¿pueden individuos rotos, digamos, romper ese círculo vicioso, o necesariamente la sociedad dominicana ha llegado a un punto donde sin una política pública que enfrente este tema, sin presupuestos públicos para financiar esa política pública, no vamos a ir a mejor en ningún momento? Mira, las personas ahí te hablaba de los sectores de lo que son las crisis intergeneracionales. Es decir, una familia disfuncional, una familia rota, y estoy hablando de rota, de un padre ausente periférico, que no asume una responsabilidad, de una mamá que la embarazaron, se abandonó la escuela, la abuelita que cría a los hijos, la hermanita más grande que tiene la responsabilidad del cuidado de los chiquitos. Esa lucha internacional de disfuncionabilidad en términos sociales, donde la sociedad es responsable de esos embarazos en adolescentes, tú te das cuenta que esa mamá, que esa abuela con 29 años y 30 años, ella no puede ni está en las condiciones de hacer el cambio intergeneracional para no reproducir la disfuncionabilidad con la que ella viene. A uno le duele mucho porque uno se da cuenta que ese adolescente otro adolescente irresponsable la embarazó. O un adulto, en la mayoría de los casos. O un adulto que la utiliza y la embaraza, ¿verdad? Va a tener repercusiones
y riesgo psicosocial en todos los órdenes. Entonces, yo pienso, para contestarte, que aquí hay una responsabilidad de la sociedad en términos de esa exclusión social. Y por eso tenemos como tres tipos de sociedades. Tenemos una que crece verticalmente hacia arriba, que es el polígono central, que tú ves como unas normas y un tipo de convivencia totalmente diferente a la periferia de las grandes ciudades. Entonces, en esa periferia, las grandes ciudades, donde ha habido migraciones masivas, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Higüey, fíjate que los problemas de salud mental están ahí. Porque hemos fallado desde Barrio Seguro, hemos fallado seguridad ciudadana, todos los barrios y todas las políticas que ponen los gobiernos. ¿Por qué fallan? Bueno, porque las intervenciones no son con visión horizontal, es con visión policíaca, no es con una estrategia horizontal de hacer una intervención multifactorial, interdisciplinaria, de proceder a intervenir en una comunidad que vive en déficit y que está en déficit, y que es integrar a través de las políticas sociales, ¿verdad? Así es que tú puedes sacar de los riesgos psicosociales a los ninis que no trabajan, a los que desertaron de la escuela, a los que deambulan sin propósito, a los que lo utilizan como mula, a los que salen a limpiar vidrio, a los que tienen que salir a buscársela en el día a día, a que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen salud. Entonces, esa pobreza reproducida es la que va a seguir produciendo mayor violencia social y homicidio. Cuando tú cruzas los indicadores de homicidio, tú te das cuenta que todos pudieron ser prevenibles. Entonces, es un problema social. Doctor, cada vez que uno observa como una hilera de hechos, de tragedias que ocurren en poco tiempo y que son similares, uno se pregunta lo mismo. ¿A qué se debe este fenómeno? O sea, ¿por qué tantos hechos en tan poco tiempo? Estamos hablando de menos de 2 semanas. Y también viene la reflexión de siempre, de los propios medios de comunicación, de si habrá alguna posibilidad de un efecto contagio, aunque en esta ocasión quizá no sea el caso, porque estamos hablando de casos distintos, aunque el elemento común es que son miembros de una misma familia, pero son hechos realmente distintos, distinta naturaleza, y son tragedias todas. Si tú quieres hacer un diagnóstico psicosocial y tú tomas familia por familia, tú te das cuenta que tienen un indicador, tienen 3 indicadores toda la familia. Pobreza estructural, disfunción familiar, disfunción a nivel de pareja, consumo de alguna sustancia y sobre todo desprotección de los niños y niñas. Entonces uno se da cuenta que realmente esa condición la tienen muchas familias en República Dominicana, también en Latinoamérica, no es propio de la República Dominicana. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en una salud mental comunitaria, enfocarnos en una salud mental de prevención, enfocarnos en una salud mental que pueda dar diagnóstico temprano, que la gente tenga en esa comunicación de saber dónde llamar, dónde acudir, qué puerta tocar. Por eso es la intervención primaria, en la atención primaria como primera puerta de entrada, que la gente tenga el acceso fácil a la enfermera comunitaria, al trabajador comunitario, al psicólogo social, dentro de la atención primaria de la comunidad. Eso y es barato. Ahí me están escribiendo algunos televidentes habituales del programa que le saludan, doctor, y me hablan de también cómo esas políticas sociales que usted menciona, esa atención social directa también en el mejoramiento real
del entorno, con planes integrales, no solamente de que te pongo aquí y te muevo para allá, sino que la gente se sienta que está viviendo en un lugar digno, que está siendo atendida, reconocida, que es parte de una comunidad, pues puede dar resultados interesantes. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias. Recordando antes de irnos que los libros del doctor están disponibles en Amazon, sobre los perfiles del doctor Balaguer y el generalísimo Trujillo, que algunos se ofenden cuando se dice eso. ¿El generalísimo? Sí, bueno, por el Congreso que lo nombró así, todito ellos tienen calle aquí en la capital y avenida, entonces vamos a empezar como él, los trujillistas tienen calle y vamos a ponerlo así, doctor. ¿Cuándo es la próxima peña? El 18 de septiembre. la primera. La segunda. Porque es una vez al mes, ¿verdad, doctor? El tercer jueves de cada mes. Cuesta libro, la tertulia más asistida. Se llena. Gracias, doctor. Ahí está la invitación a que vaya a la tertulia y a que compre los libros del doctor. Vamos a pausa. Bien, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ustedes saben que desde abril de este año se está poniendo en práctica el protocolo migratorio sobre las extranjeras que van a los centros médicos, a las maternidades, a dar a luz. Aquí tenemos al doctor Freddy Novas, director del hospital Doctor Reinaldo Almanzar, que está ubicado en Villamella, que nos va a contar un poco de la experiencia que se ha vivido allá y muchos otros temas, por supuesto, con relación al protocolo migratorio. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por recibirme y saludos a la teleaudiencia. Gracias, doctor. Cuéntenos su experiencia. Ya van 5 meses de la aplicación del protocolo, 4. ¿Cómo ha sido la experiencia, las posibilidades de mejora, si todo está bien así? Sí, claro, el protocolo se inició tal como usted establece a partir del mes de abril en las grandes maternidades de nuestro país y en algunos otros centros. Allá en nuestro hospital, que está enclavado en el municipio de Santo Domingo Norte, en la ciudad de Evangelina Rodríguez, se está aplicando el protocolo tal como fue diseñado, con unas mejoras que se fueron estableciendo. El protocolo se establece de parte de nosotros como médicos asistenciales, atender a todas las mujeres que lleguen, sin importar su condición de regularidad o irregularidad. Ya luego la parte de seguridad es que se encarga de ver si está regular o no, y luego que nosotros brindamos la asistencia es que se hace la interdicción con el departamento migratorio. Si la paciente va a parto, a cesárea o a internamiento, luego que nosotros como médicos asistenciales y órdenes del SNS brindamos la salud, entonces es cuando se egresa de forma satisfactoria. Adelante. A nivel de estadísticas, ¿cómo vemos el corte hacia atrás y hasta hoy, a partir de abril, con el tema de las parturientas extranjeras? Todos sabemos que el número antes de este programa, de este protocolo, se establecía el número de nacimientos casi un 40% a nivel general de los nacimientos de haitianos. Con esta implementación hemos disminuido ese 40 casi en un 70% a nivel nacional. En nuestro centro hospitalario, por ser un hospital de autogestión, siempre mantuvimos desde sus inicios el porcentaje de nacimientos de extranjeras por debajo de un 1%. Incluso antes de la... Sí, mucho antes del programa. Pero entonces, ¿y por qué ocurría eso? Nosotros somos un hospital de autogestión. Autogestión es que vendemos salud a las ARS. Y las nacionales extranjeras iban a buscar ese servicio en los hospitales públicos tradicionales. ¿Cuántas recibían mensualmente? Hablemos de números netos. Bueno, de números netos, si nos vamos, por ejemplo, a la fecha que yo llegué, se recibían 15 mensual. Hay una pregunta recurrente y tiene que ver con que la acción gubernamental en virtud de generar este efecto en la atención de mujeres haitianas en hospitales para temas de atención de embarazo, hace que esas mujeres igual tienen que dar a luz en algún lugar. Hay quienes dicen no están viniendo a la República Dominicana y otros que dicen, bueno, estarán dando a luz pero no en los hospitales. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es la conversación desde el punto de vista médico? Y lo que ustedes han sabido, porque entiendo que también tienen información que no es la que nos dicen las estadísticas. ¿Qué pasa con estas mujeres hoy? Sí, realmente todos sabemos que eso era un tema que incluso hasta, podemos decir que llegaba a negocio, porque nos llevaban las pacientes traídas directamente desde, por ejemplo, la parte de las nacionales extranjeras haitianas, a la puerta de las maternidades. Nosotros como pertenecientes a la Sociedad de Ginecobstetricia también y ejercicio privado, hay muchos que dicen que están pariendo en las clínicas, que están pariendo en sus casas. Yo no lo creo que sea así porque
en las clínicas no la vemos. En sus casas se están pariendo, donde están las complicaciones que no están llegando a hospitales complicadas a través del 911. Entonces, yo creo que sí, realmente no... Han dejado de venir. Han dejado de venir, ese negocio se ha limitado bastante. ¿Cómo funcionaba ese negocio? Usted que es doctor y que conoce de las historias, habla con las mujeres, ¿cuánto tenían que pagar o cuánto tienen todavía que pagar? ¿Cuáles eran los procesos? Porque una mujer que estaba en Haití tiene que pasar no sé cuántos controles para poder llegar definitivamente a un hospital de la capital, ¿o no? Ellos siempre le decían que le cobraban a esas personas que lo traían entre 15 y 30 mil pesos. Pero, como le digo, la dejaban en la puerta de la maternidad o cercana. Porque incluso llegamos a tener pacientes que no podían decir nada en español. Y estamos hablando de las nacionalidades extranjeras haitianas. Claro. Pero igual es bueno que sepamos, para no estigmatizar el tema, que recibimos de otros países. Y todos sabemos que los segundos nacimientos están las venezolanas. Claro. Y así Colombia. Doctor, usted hablaba ahorita de números nacionales y del centro. A propósito de eso, ¿cómo están? A veces usted tiene las estadísticas. ¿Cómo está el tema que siempre ha preocupado mucho aquí de la mortalidad materno-infantil? ¿Cómo ha evolucionado eso? Y si usted tiene cifras globales y del centro. Sí, todos sabemos que tomamos en la rienda de la salud en una pandemia donde todos los protocolos y todo se alteró. Venimos bajando y disminuyendo ese número que se nos disparó en esa fecha en 140 de tasa de mortalidad materna. A la fecha la tenemos en 123 del año pasado, con una disminución en lo que va de año de esa tasa aproximadamente a la fecha de algunas 110, donde la OMS establece el 70. En la parte neonatal sí es bueno resaltar que hemos alcanzado en los últimos 15 años la tasa más baja de mortalidad neonatal a un 13, donde lo esperado es un 12. Doctor, en nuestro hospital... perdón. Como era general. Y la neonatal está más cerca de la meta. De la meta. Sí. En el caso de nuestro hospital que dirigimos, tenemos 17 meses que no fallece una mujer en nuestro hospital. Y la tasa neonatal la hemos bajado de un 22, ya la tenemos en un 16%. ¿Cuál es el número de nacimientos promedio en ese centro? Nosotros nos convertimos hace 3 años en la primera maternidad en número de nacimientos del país, con un número de nacimientos para el año pasado de 9.544 nacimientos. A la fecha llevamos 4.705 nacimientos a la fecha. ¿Y las muertes neonatales, entonces, ahí en el centro? Que usted dice que tiene 19 meses sin muertes maternas. Entonces las neonatales en números tenemos 82. Hemos logrado bajar la tasa de 22 a 16. A propósito de los partos, República Dominicana dicen que lidera el tema de las cesáreas, o uno de los países donde más cesáreas se realiza. ¿Cómo se está aplicando el protocolo en el sentido a nivel hospitalario de acompañar? Porque sabemos que un proceso de un parto se hace de manera previa, no es tan simple. ¿Cómo se está acompañando? ¿Cómo están mostrando las estadísticas? ¿O hay cierta política del hospital como tal de tratar de llegar al parto vía natural y no necesariamente hacerlo vía cesárea? La mejor vía de nacimiento siempre va a ser el parto vaginal, porque evita un sinnúmero de complicaciones y favorece a la madre y al bebé. Y si nos vamos a la parte administrativa, también es más costo efectivo. A nivel nacional, las estadísticas a nivel de la red pública, oscila el número de partos por cesárea en un 47, 48%, algunos hospitales 54, 52, 56. A nivel privado, ronda el 90% de nacimiento a través de la cesárea, aunque sí hay una incidencia de que han aumentado ese número de partos. Doctor, ¿y el procedimiento del parto de las mujeres? Hablemos de temas de cuidado, de parto humanizado. Hay algunos relatos de mujeres que narran que el proceso del parto es realmente traumático para ellas cuando se trata de atención en centros de salud pública, ausencia de tratamiento con anestesia, horas de espera. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Tanto lo que pasa en su centro con lo que usted ha tenido como experiencia previa, porque entiendo que usted antes estaba en otro centro de salud, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es bueno señalar que sí, que el parto no debe ser traumático, debe ser totalmente humanizado, porque es una paciente que va buscando alguna asistencia y todos sabemos lo que, o los hombres no lo sabemos porque lo vemos, pero las mujeres que saben
cómo se pare con dolor. Y hay estrategias establecidas que se vienen cumpliendo. Por ejemplo, desde la consulta prenatal en nuestro hospital tenemos el programa de psicoprofilaxis del parto, que es un acompañamiento que se hace a cada mujer embarazada que participe, con ejercicios, con orientaciones, con psicología para esa parte. Tenemos también la implementación de aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, en los adolescentes, en alguna condición de cardiopatías, analgesias obstétricas. Sí, todavía no hemos logrado llevar, por un tema de población, espacios, el acompañamiento directo en sala de dilatación con la paciente, pero sí acompañamiento en sala de preparto, que es cuando iniciamos una inducción de parto en sala de hospitalización. Ahí sí se permite que estén los familiares, pero ya cuando hay un proceso de avance en el proceso de dilatación, que pasan a esa área, en una área restringida, ya ahí entra, no entra el familiar. Estadísticamente, ¿cuántas mujeres reciben, por ejemplo, anestesia epidural en el momento del parto en los hospitales públicos del país? ¿Tiene usted ese dato? No es difícil establecer, ese dato, porque como le dije, va más asociado, por ejemplo, a pacientes con cardiopatías, enfermedades cardiológicas, algunas adolescentes, porque lo que lleva la analgesia obstétrica, aparte de suprimir el dolor motor, es también acortar el periodo del tiempo de parto en estas pacientes para que no fallezcan. No tenemos necesariamente los datos, pero le agradecemos, doctor, que nos haya acompañado hoy. Se nos ha ido el tiempo. Es interesante saber que en esta maternidad ha bajado la mortalidad materna. Eso creo que es un rasgo a destacar, al igual que la mortalidad de los recién nacidos. Y el proceso, el tema migratorio, ¿se mantienen los controles entonces? O sea, ¿sigue ahí el equipo de migración? ¿Eso se ha mantenido? Sí, se mantiene a nivel nacional, eso es así. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a irnos a pausa.